Listo. Muy buenas tardes, profesor. Vamos a iniciar con nuestra presentación del segundo caso que es vivo de mis rentas o de mis inversiones. Como tal, vamos a hablar o de qué se trata el caso. Se presenta la evaluación de cuál es la mejor manera en que Laura invierta su dinero. En este análisis que se presenta o que vamos a presentar, se busca la mejor alternativa para que maximice el valor de sus recursos, considerando tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos. Laura cuenta con una cantidad que recibió por concepto de liquidación tras de trabajar 16 años en su empresa, en una empresa. Como tal, le dieron un total de 1.300.000 pesos mexicanos. Sí, actualmente tiene pues dos opciones, que es depositarlos en una tasa anual del 8,65%, lo cual genera un 8.746 pesos mexicanos cada 28 días, que es lo que es la primera opción. La segunda opción es que tiene la alternativa de invertir en un proyecto que consiste en la remodelación de una propiedad familiar de 400 metros cuadrados ubicada en el centro de Irapuato, para lo cual se requiere una inversión de 2 millones de pesos, de lo cual le correspondería aportar 1 millón y el resto a sus dos hermanos. La perspectiva de desarrollo económico de la zona es alta, por lo cual no se contemplan dificultades para rentas de inmuebles una vez construidos. ¿Sí? Entonces, los datos que sacamos o los datos importantes que sacamos del ejercicio fue el plazo, que fueron o es de 10 años, el impuesto del 35%, tasa de depreciación del inmueble, que es el 10%, tasa de inflación esperada para incremento de renta, 5%, precio del metro cuadrado de renta, 125 pesos mexicanos, inversión, 2 millones de pesos mexicanos, la tasa de rendimiento esperada, el 13,65%, recursos de Laura, 1.300.000 pesos mexicanos, el porcentaje de participación del proyecto, 50%, el monto a invertir en el proyecto de locales, 1 millón de pesos mexicanos, y la reserva de efectivo en los bancos, 300.000 pesos mexicanos. Entonces, con esa información, vamos a continuar con la primera pregunta, a resolverla con mi compañero Carlos. Bien, mi nombre es Carlos Ducuara. Como primera pregunta, ¿qué debe hacer? Pues analizando los dos casos, llegamos a una conclusión que la mejor inversión es el proyecto, ya que excede con las expectativas de rendimiento de los inversionistas, sobrepasando con amplio margen de rendimientos que l- como diferencia proporcionaría al banco, es decir, el CDT. Vamos a ver una comparación entre el proyecto o la inversión del CDT. Pues analizando los flujos de caja año tras año, en el proyecto podemos ver que año tras año tiene ganancias. Digamos que en comparación al CDT, que tiene ganancias, pero digamos que si comparamos la TIR de ambos el proyecto tiene una TIR del 20%, el CDT, que es del 9%, pero como vemos el valor presente neto, la inversión del proyecto es que la rentabilidad es del 13,65. La rentabilidad que Laura necesita en comparación al CDT, que no cumple con las expectativas de Laura, porque es por debajo de la tasa que ella se propuso para el proyecto. Entonces, la mejor opción es el proyecto porque tiene rentabilidad y buenas ganancias para Laura. Buenas tardes.
Mi nombre es Denilson Rico y les hablaré sobre la propiedad está bien ubicada como para invertir en su remodelación. En primer lugar, está muy bien ubicada, ya que el municipio de Irapuato, Guanajuato, ascendió a 479.000 habitantes, es decir, el 9,5% de la población estatal. La base económica del municipio se fue diversificando, lo cual es muy bueno. Segundo, adquirió mayor relevancia en los sectores industrial y comercial. Y por último, Irapuato, catalogado como una ciudad donde sus condiciones son adecuadas para realizar inversiones exitosas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Salazar y yo voy a hablar de las oportunidades y amenazas. Una de las oportunidades son que la población de Irapuato está en ascenso en 9,5%, la perspectiva crediticia del municipio es positiva, el desarrollo industrial y económico es alto. Irapuato está catalogado como una ciudad donde sus condiciones son adecuadas para realizar inversiones exitosas. La base económica está diversificada, hay buena calidad de vida, el rescate del centro histórico que está siendo realizado por el gobierno, la inauguración de la tienda Sanborns frente a la propiedad. Se incrementaría además el aumento de la renta de acuerdo a los indicadores del Banco de México. Y las amenazas son las elecciones que se aproximaban y la incertidumbre política y económica que éstas generaban, los problemas familiares que pudieran surgir durante la inversión. Podría ser que no funcionara la reconstrucción del centro histórico y no existiera la afluencia pronosticada, y además tardaría 5 meses en permanecer las rentas constantes a partir de la reconstrucción de la propiedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Caso. En este caso yo voy a responder la cuarta pregunta, que es ¿cuáles son los ingresos proyectados anuales? En este caso, lo que primero decimos, como vemos en la tabla, sacamos los ingresos mensuales para así mismo poderlos proyectar anualmente. En este caso los proyectamos a un tiempo, a un plazo, como indicaba el proyecto, de 10 años, en el cual pues se nos facilitó primero sacarlo pues mensual, para así mismo ya después hacer los cálculos anuales y saber cuánto sería como tal lo proyectado anualmente. En este caso también les voy a hablar sobre el flujo de caja libre. En este caso el flujo de caja libre que obtienen bajo este proyecto es favorable, ya que en este caso tienen un flujo de caja libre positivo. También se puede ver que pues tras año va creciendo como tal este flujo de caja libre, el cual pues como indicaba anteriormente es positivo tanto para Laura como los hermanos en respecto a este proyecto. También podemos ver que pueden recuperar como tal la inversión en menos de los 10 años y tendrían unas muy buenas ganancias respecto al arrendamiento de los locales. Vale, perfecto. Mi nombre es Claudia Ramírez. Yo voy a responder cuál es el valor presente neto del proyecto. Como podemos validar en la tabla, tenemos un valor presente neto de 617.536 pesos mexicanos. Al proyectar los flujos, obtenemos lo siguiente, el resultado que acabé de mencionar. Como podemos observar, resulta en positivo. Se logra obtener el 13% del 65% de la tasa esperada por Laura y sus hermanos, además de una ganancia extra de 617.000 pesos mexicanos. Como en la TIR, como ya sabemos, la tasa interna de retorno nos permite saber si es viable invertir en un determinado negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo, en este caso pues el CDT, que ya mi compañero Carlos al principio lo había mencionado. En el proyecto tenemos una TIR del 20%, la cual es muy buena a comparación de la del CDT.
Para finalizar, la última pregunta es de los aspectos cualitativos que se consideren que debe que tomar en cuenta Laura antes de tomar las decisiones, ¿sí? Se valida que existe una mayor oportunidad dentro de la ciudad, ya que tiene un buen crecimiento económico en estos últimos años. Han llegado nuevas empresas, el clima es bueno, el crecimiento poblacional y pues entre otras más opciones y cualitativas. En la parte cuantitativa, el inmueble está en una ubicación muy favorecida y ya que está en una zona central de la ciudad, la cual ya se está remodelando gracias también al Estado. Entonces también tienen un apoyo en el Estado y así poder tener un gran proyecto familiar. Por ende, entonces nosotros escogemos y le damos como la opción a Laura de que tome el negocio familiar, que tiene una mejor renta que la del CDT. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, profesor, y le deseo una excelente tarde.